Bueno, lo primero es decir que hay esperanza, es decir, hasta del peronismo se sale, ¿no? Y yo creo que eso es un mensaje muy importante, no solamente para los argentinos, sino para el resto de tantos iberoamericanos que viven bajo el yugo de gobiernos comunistoides, izquierdas reaccionarias, incluso también para muchos españoles, ¿no? En segundo lugar, evidentemente, felicitar al ganador, a Javier Milei, y también dar las gracias a Patricia Bullrich, que entendió que no se podía poner de perfil, porque mucha gente entre la segunda vuelta se puso de perfil y ella decidió que había que tomar partido, que no se podía dejar a la democracia en manos del peronismo, al futuro de tantos argentinos en manos del mal mayor, ¿no? Esto ha sido una derrota del mal mayor. El mal mayor ha sido derrotado. El mal mayor era el kirchnerismo, era el peronismo, sinónimo de ruina, de devastación institucional, de degradación económica y social, pero también el triunfo de unas nuevas ideas en Argentina. Es decir, se ha roto el consenso ideológico granítico que ha habido en Argentina de que las ideas de la libertad en Argentina no podían funcionar o no podían tener respaldo electoral, ¿no? Y eso es muy importante. Es decir, hay lecciones importantes que podemos también extraer de ahí sobre qué hacer. Primero, una oposición nítida a ese régimen peronista kirchnerista. En segundo lugar, la construcción de alternativas basadas en ideas de libertad, en ideas distintas. Y la tercera, y muy importante, vinculado a esto que dije de Patricia Bullrich, es la imprescindible reagrupación de los distintos en defensa del orden democrático y un futuro mejor, ¿no? Es decir, gente que opina cosas diferentes pero que se tiene que unir si quiere acabar con regímenes así. Entre seguir el infierno y el salto al vacío, los argentinos han elegido el salto al vacío y yo eso lo entiendo y hasta lo celebro, porque el kirchnerismo era el infierno. Y ahora pues Javier Milei tiene una tarea muy dura por delante, entre otras cosas porque las resistencias van a ser feroces por parte de todo el mundo peronista. Ya lo dejaron claro anoche. El señor Massa, cuando reconoció la derrota, le dijo: y a partir de mañana tú eres responsable de todo, ya verás, ¿no? Entonces le van a hacer una oposición absolutamente feroz y salvaje. El peronismo lleva controlando la Argentina más de 70, 80 años, es decir, hay un siglo de consenso peronista en el fondo y eso es lo que se empieza a romper hoy. El kirchnerismo ha sido liquidado, ya veremos qué pasa. Y a partir de ahora lo que hace falta es un profundo rearme, no solo político institucional, sino casi moral. Es decir, muchos argentinos inician una tarea muy difícil, es decir, de comprender que es mucho mejor un sacrificio útil que más décadas de sufrimiento inútil. Es decir, que van a tener que empezar a levantarse por su propio pie como país, que el Estado no puede resolver todos los problemas de una nación, sino que cuando esas políticas se ponen en marcha puramente estatalistas y de intervención y de mentalidad de subsidio. También debo decir que es una derrota, y esto me alegra especialmente para todo ese grupo de Puebla, ¿no? Para José Luis Rodríguez Zapatero, entre tantos otros, Maduro, Petro, es decir, ahí hay todo un eje, Lula, de fuerzas de izquierdas radicales y reaccionarias que también operan en España y que ayer fueron derrotadas. Y eso también es una excelente noticia para empezar a darle un cambio de ciclo político en toda la región. En primer lugar, evidentemente el diagnóstico es crítico. Estamos en una situación crítica. Yo sé que esto se dice mucho, que la hipérbole cansa, pero sí estamos en un momento absolutamente decisivo para nuestra democracia, ¿no? Pedro Sánchez ha comprado los votos de un delincuente prófugo a cambio del borrado de sus delitos, ¿no? Y eso tiene un sucio nombre que es corrupción. Es una transacción corrupta, es decir, el poder para Sánchez y la impunidad de los delitos para sus socios y aliados. Eso es lo primero que hay que fijar, porque a veces no nos vamos a las grandes cosas y hay que centrarse en los hechos y en lo fáctico, ¿no? Es un acto de corrupción sin parangón y sin precedentes. Ellos intentan en la ley de amnistía, de hecho, invocar precedentes, pero no hay ni un solo precedente de alguien que haya comprado su investidura a cambio de borrar los delitos de un prófugo de la justicia y de un golpista en este caso, ¿no? Entonces, ¿para qué está esta amnistía? ¿Cuál ha sido el objetivo de la amnistía? Que también hay que intentar entender, ¿no? Así como la amnistía del 77 lo que hizo es llevar a un país de la dictadura a una democracia, es decir, facilitar la alternancia política, facilitar el pluralismo político, es decir, trabajar por la democracia, lo que hace esta amnistía de Sánchez es exactamente lo contrario. Es, evidentemente, investir a un individuo para que pueda perpetuarse en el poder, una persona que perdió las elecciones, pero también impedir la alternancia política, es decir, trabajar contra el pluralismo, es decir, contra la democracia. Es un proceso, y el objetivo de esa amnistía es evitar la alternancia política en España. Levantar el muro del que habló Sánchez. Eso es. Y lo increíble es que este hombre lo reconoce en dos frases que son, habría que esculpir en mármol y recordar todos los días, que son, primero, hacer de la necesidad virtud,
Es decir, todo vale con tal de evitar que la alternancia política se produzca, con tal de evitar que el Partido Popular pueda gobernar, todo vale, lo cual te lleva en una lógica aplastante hasta un final muy, muy oscuro. Es decir, si todo vale, el destino final es el partido único, porque solamente puede gobernar el PSOE, si hay que evitar que pueda gobernar el Partido Popular, ¿no? Y en segundo lugar, cuando dice eso de levantar el muro. Es decir, un hombre que propone levantar un muro y a su vez justifica la amnistía en la necesidad de asegurar la convivencia, ¿no? Lo cual es una hipocresía radical. Es decir, la única convivencia que le importa al señor Sánchez es la convivencia entre su ego y su poder, su permanencia en el poder, ¿no? Y está el enorme, como digo, error, además, del crimen político que se produce en eso de levantar muros, ¿no? Yo creo que él se ha encerrado en un búnker con todos los enemigos de España, ha ido levantando muros así y ha dejado fuera, y esto lo vinculo con lo que me preguntaba sobre la manifestación, a una gran mayoría de españoles. Y ahí es donde viene nuestra tarea, la tarea de la oposición, que es más importante que nunca. Es decir, de hecho, la oposición ya es el único lugar desde donde se puede gobernar España. Nosotros tenemos no solamente que defender al Estado, defender la democracia, sino también dar una esperanza a los españoles de que esta etapa se puede frenar y revertir. Nosotros, efectivamente, por sintetizarlo en una frase, tenemos nuestra tarea es la reagrupación de los distintos en defensa de la democracia y de España, es decir, en defensa de la libertad, la igualdad y la unidad entre españoles. Nosotros tenemos que trabajar para derribar muros, incluso para fortalecer lo que nos une a los españoles. Lo que yo llamaría una política koiné. La palabra koiné es lo común, la lengua común, la que nos hace comprendernos y entendernos a todos. Y yo sé que es muy fácil, especialmente en España, ver lo que nos distingue a unos de otros. Es decir, es muy fácil ver lo que nos tenemos diferentes, los acentos y otras tantas cosas. En España es un país muy, muy diverso y muy plural. Sin embargo, es la hora de la política koiné, de intentar ver lo que nos une y lo que tenemos en común, ¿no? Gente de sensibilidades diferentes, de procedencias distintas, con acentos distintos, incluso con lenguas diferentes y con opiniones también distintas. Es decir, un gran proyecto de unidad y de unión, una política koiné, ¿no? Para hacer eso que te decía, de revertir, no solamente de frenar este proceso, sino de revertir el enorme perjuicio que Pedro Sánchez ha causado, ya no al Estado de Derecho, que por supuesto, sino a la propia convivencia entre españoles. ¿Qué recursos tenemos a nuestra disposición? Porque eso es lo que la gente nos pregunta en la calle, ¿no? ¿Pero qué podemos hacer, no? ¿Hay algo que podemos hacer? ¿Esto sirve para algo? Y yo digo, por supuesto que sí, ¿no? Sánchez pasará y España quedará. Y la Constitución prevalecerá y los consensos se van a reconstruir. Y para eso tenemos un poder institucional en las comunidades autónomas y en los municipios absolutamente inmenso. Tenemos un poder en las instituciones también en el Senado, que es enorme, que nos da la capacidad para frenar y, como digo, revertir. Instituciones que están reaccionando de una manera espontánea, motu propio, además, de una manera admirable. Estoy pensando en la justicia y en tantas organizaciones civiles. Tenemos, por supuesto, a la calle y tenemos también las instituciones europeas. Europa no nos va a salvar de nuestros propios problemas.